Ok, entonces ahora que hemos visto un entendimiento más complejo de lo que son las infraestructuras existentes en nuestro entorno, en un territorio, en nuestra realidad, en particular, como hemos visto que bastante más cercano a una realidad es pensar en estas infraestructuras socionaturales, ¿no? También inherentes a nuestra experiencia urbana, nuestro estilo de vida también está mediado, condicionado, influenciado por esas infraestructuras socionaturales. Y de hecho, ese es uno de los componentes centrales en esta visión o enfoque hacia el diseño, que es el diseño socionatural, ¿no? Entonces, para ir profundizando en esto, el diseño socionatural se presenta como una posible alternativa para entender las dimensiones infraestructurales de nuestras decisiones de diseño, ¿no? A nivel tanto de producto, servicio, como también sistémico, urbano, infraestructural. Y esto es muy importante porque en particular en el contexto en el que nos encontramos actualmente, que muchos, hay bastante de esta discusión contemporánea donde muchos consideran que actualmente ya no nos encontramos en cuanto a las eras geológicas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay el Mesoceno, Pleistoceno, que actualmente en teoría nos encontramos en el Holoceno como esas edades del planeta Tierra, pero el detalle o el tema, la circunstancia en la que nos encontramos actualmente es tal que la presencia y las actividades de los seres humanos en el planeta Tierra tiene tal impacto sobre la misma constitución geológica de la Tierra que bastantes individuos en el mundo académico están discutiendo si es que ya no es que ya nos encontramos o nos seguimos encontrando en el Holoceno, sino más bien en este antropoceno, que viene a significar la era del ser humano, ¿no? Debido al impacto que estamos teniendo sobre el planeta Tierra. Entonces, bastante de cómo poder entender qué significa mejorar nuestro relacionamiento con la naturaleza, mejorar nuestro relacionamiento con el planeta Tierra. En mi argumento parte también de cómo repensamos y reformulamos esa pregunta, entendiendo que tal vez no es que los seres humanos son un ente o una burbuja o un mundo independiente y por otro lado está la naturaleza, ¿no? En su propio mundo. Y no es que nosotros estamos haciendo algo por la naturaleza, sino que la idea aquí es entender de que justamente son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son totalmente indivisibles. Es, en efecto, una realidad socionatural, ¿no? Entonces, cuando pensamos en nuestras infraestructuras urbanas, pero no desde el plano únicamente social o técnico, sino particularmente desde el plano socionatural, entendemos cómo una serie de decisiones que estamos tomando con respecto al estilo de vida que imaginamos, con respecto a nuestras visiones de futuro, qué tanto están tomando en cuenta o son sensibles a el hecho de que todas esas decisiones están siendo soportadas y están atravesadas y entrelazadas por elementos no humanos naturales en lo que se conoce como la zona crítica, esta capa de la corteza de la Tierra, ¿no? Y eso también, llevado al contexto del territorio latinoamericano, también presenta una dimensión compleja, interesante, pero también muy importante para poder entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra región. Entonces, también de la mano con la pregunta sobre qué entendemos por naturaleza y qué entendemos por sociedad y qué entendemos por las relaciones entre estas dos ideas, podemos pensar en un contexto pluricultural propio del territorio latinoamericano, cómo en efecto hay diferentes construcciones de esa narrativa, ¿no? Hay diferentes visiones de lo que es, lo que se entiende por lo que en el mundo occidental, occidentalizado llamamos naturaleza, ¿no? Por lo que en el mundo occidental, occidentalizado llamamos por eh, entes o elementos naturales, a veces lamentablemente también
utilizando el término recursos naturales, lo cual claramente posiciona a la naturaleza en una relación de poder particular con respecto a los seres humanos, ¿no? En efecto, hay diferentes visiones sobre esto y por eso también les invito en sus tiempos libres, cuando tengan un momento, fin de semana tal vez, dedicarse un momento a ver este documental, Hija de la Laguna, de Ernesto Cabellos, de 2015, que justamente toca estos temas en el contexto peruano, ¿no? En el cual la protagonista, Nélida, que es de Cajamarca, decide ir a Lima para estudiar derecho, ¿no? Para poder defender los derechos de su territorio y en particular de una laguna, la laguna de Conga, ¿no? En contraste a los intereses tanto del gobierno y imágenes e ideas de futuro y progreso que chocan y contrastan con las ideas e imágenes de futuro, también de crecimiento, ¿no? De estas poblaciones. Entonces, lo que ocurre es que justamente debajo de esta laguna, la laguna de Conga, se encuentra un yacimiento de oro, ¿no? Entonces también hay un interés de mineras transnacionales de poder hacer extracción de ese, entre comillas, recurso y a través de ello justamente negar la existencia tanto de la población como el territorio como esta laguna. Y hay una parte que para mí siempre la recuerdo mucho, porque creo que representa bastante o refleja bastante esta circunstancia que nos atraviesa en Latinoamérica, en la cual Nélida se acerca a la laguna y le empieza a hablar, empieza a tener una conversación, ¿no? Y le dice, ¿no? Mamayaku, ¿es acaso que no se dan cuenta que tú también eres un ser vivo? Entonces, eso nos da a entender cómo en efecto, no solamente en el contexto latinoamericano, es que necesitamos repensar cómo estamos relacionándonos con el territorio y la naturaleza, sino también el reconocer que hay de por sí otras formas ya existentes de hacer ello, ¿no? Entonces también nos permite o abre la posibilidad de establecer diálogos transculturales, diferentes formas de visión a futuro, diferentes formas de visión con respecto al progreso, ¿no? De manera que permita posiblemente una coexistencia social, sociocultural, socionatural, ¿no? Entonces, acá una pequeña reflexión en base a estas ideas. Por lo mencionado también, entonces, anteriormente, el diseño de sistemas implica el diseño de las relaciones infraestructurales, ¿no? Hemos visto relaciones sociotécnicas, pero principalmente socionaturales, que en efecto soportan y condicionan, ¿no? Las experiencias dadas por servicios, productos que se encuentran en la superficie, ¿no? Que también están atravesados y condicionados de base por estas formas de entender nuestras relaciones socionaturales y nuestras decisiones de diseño infraestructural con elementos no humanos o naturales a ese nivel, ¿no? A ese nivel infraestructural socionatural. Entonces, para poder también entender o hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos hablado, para quedar con unas ideas concretas, diseño socionatural entonces presenta en efecto un replanteamiento conceptual, particularmente una visión diferente, alternativa a visiones modernas que de alguna forma son omnipresentes o nos atraviesan a todos, todas, todes, en particular en contextos urbanos, ¿no? Hay bastante este argumento de modernización, de necesidad de modernización, de necesidad de urbanizaciones o zonas urbanas más modernas, necesidad de infraestructuras más modernas, pero curiosamente también algo que viene de la mano con estas visiones de modernidad es que muchas veces también presentan fundamentalmente una visión dividida de que por un lado está la sociedad y por otro lado está la naturaleza, ¿no? Entonces, fundamentalmente este replanteamiento conceptual
plantea una visión tal vez no moderna o amoderna, que quiere decir que dejamos de pensar de que existe aquello imaginado, que es la sociedad por un lado, en parte es una ilusión moderna, ¿no? Y por otro lado, esta otra ilusión, este otro realidad alterna, también construida, imaginada, que es la naturaleza, ¿no? Y tal vez dejamos de pensar y de mirar doble y tal vez empezamos a mirar de una forma más relacional e integrada, ¿no? Y empezamos a ver más bien una natursociedad, ¿no? En lugar de solamente una sociedad, por decirlo de una forma, ¿no? Y del mismo modo, entonces, así se articula con cosas que hemos estado hablando, ¿no? También dejamos de solamente ver infraestructuras modernas, técnicas, sino empezamos a ver infraestructuras en particular socionaturales, ¿no? Y también, como habíamos mencionado, fundamentalmente esto también nos permite una reivindicación de conocimientos ancestrales, muchas veces llamados premodernos, pero creo que están mal llamados premodernos. En realidad no se alinean con una temporalidad occidental moderna, simplemente son no modernos, existen en otras temporalidades y existen en paralelo y tienen sus propios presentes y sus propios futuros. Entonces, también esta perspectiva, este abordaje al diseño, lo que también posibilita es el reconocimiento de que existen múltiples futuros y presentes coexistiendo en nuestro territorio, ¿no? Lo cual lo único que hace es enriquecer nuestro nivel de posibilidades de relacionamiento, nuestro nivel de conocimiento, ¿no? Y nuestra diversidad como seres humanos en relación al territorio. Entonces, podemos ir concluyendo esta tercera parte con una pequeña reflexión, ¿no? A partir de entonces, desde este nuevo lente de diseño socionatural, de hecho, no volveremos a ver la infraestructura y los sistemas de la misma manera, ¿no? Donde antes tal vez solamente veíamos elementos técnicos y personas, ¿no? Ahora también podemos ver naturaleza, ¿no? En forma de energía, en forma de agua, en forma de arena utilizada para el concreto o petróleo utilizada para el plástico, ¿no? Y eh, árboles que generan posibilidad para respirar oxígeno y tal, ¿no? Y entonces empezamos a entender más cómo hay una dimensión bastante relacional que no se reduce a pensar que existe algo llamado medio ambiente que usualmente vemos que está allá afuera de la ventana, sino más bien que existe tal vez algo más bien entendido como una natursociedad que de hecho nos atraviesa incluso a nosotros mismos, ciertamente, ¿no? Y así podemos entonces repensar y reflexionar sobre infraestructuras en el territorio, no solamente en el contexto urbano, sino también reconocer que la urbanización, lo urbano, no termina donde habitan las personas, sino que la urbanización, el territorio urbano de una ciudad se extiende bastantes kilómetros más allá de todos los espacios llamados, entre comillas, naturales, de donde se obtienen una serie de, entre comillas, llamados recursos que en un gran desbalance de relaciones de poder se piensa que están a disposición nuestra, ¿no? Como a servicio de los seres humanos. Pero eso estamos tal vez empezando a develar o comprender de que en esencia es una visión deformada, ¿no? Que más bien lo que tal vez podríamos buscar con infraestructuras socionaturales es que las infraestructuras socionaturales no están al servicio de la humanidad, están en todo caso condicionando la posibilidad de una coexistencia de múltiples especies, ¿no? Y formas de vida.